Éxodo capítulo 14, versículos 23 y 24. Oiga lo que dice la palabra del Señor así: entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con todos los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta en medio del mar. Diga conmigo, en medio del mar. Esto es clave para el que vamos a predicar. 24. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército de egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Hoy quiero predicar un mensaje, quiero compartir esta palabra con ustedes. Meditando durante esta semana, había una palabra que estaba resonando y me la encontré en estos días que uno está meditando en la palabra y ¡pum! me pegó y la guardé, sin saber que esta noche sería una buena de esas noches donde esa palabra puede ser un buen consejo para nuestro corazón, pero también una bendición para nuestra vida. Amén. Este mensaje se titula Hay un tiempo, ¿qué? Hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios. Cuando hablamos de que hay un tiempo de Dios, este pasaje nos muestra lo que hoy vamos a hablar, que Dios tiene tiempos específicos, tiene tiempos precisos, tiene tiempos perfectos para mostrarnos, ¿me entiendes?, quién es Él en nuestra vida. Por eso cuando hablamos que Dios tiene tiempos, Dios nunca llega antes y tampoco Dios nunca llega después. Dios, ¿cuándo llega? A tiempo. Y entonces cuando Dios llega a tiempo, Él tiene el tiempo preciso. Pregunto, ¿alguien podrá manejar el tiempo de Dios? No, ¿verdad? Nadie podría manejar el tiempo de Dios, porque ese reloj de Dios, me diré, tiene todo ya cuadrado o asegurado para cada uno de nosotros. No hay tiempo que llegará por más que busques. Muchas veces, por más que no le entiendas, querrás que Dios llegue en tu momento, pero Dios no lo va a hacer. Y no es porque no te esté escuchando, no es porque no le intereses, no es porque, me entiendes, te ignore. Es que el tiempo de Dios ya está marcado para llegar en el justo momento para nosotros. Sé que hay gente aquí sentada que ha experimentado ese momento donde cuanto buscamos, oramos, decimos por esto y por el otro, pero Dios no a veces ni contesta nuestras oraciones. Pero Dios está trabajando, Dios está cuidando de nosotros. Amén. Este pasaje está lleno, me tienes, de muchos momentos, pero una de las cosas que yo veo este pasaje es que este pasaje está lleno de cuidado y protección de Dios. Una de las cosas que me muestra el pasaje 23 y 24 es que Dios, y si usted lee todo el 14 se va a dar cuenta el por qué, pero este pasaje o estos versículos muestran un cuidado, una protección de Dios para un pueblo que Él mismo había llamado, había escogido, había sacado de Egipto. Este pasaje del capítulo 14, es el pasaje más conocido cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de estos 400 años de esclavitud. Así que ellos van en el desierto, y usted lo lee, hay un pasaje al principio de los versículos del 14, y es que dice que Dios, mientras ellos iban caminando, le dijo a Moisés: dile al pueblo que se regrese, que dé un U-turn, ¿me entiendes? Que se regrese. Ahora, note esto, sé que este es un mensaje para otro momento, pero Dios los hace regresar después que iban huyendo, después que iban avanzando, después de que habían salido y Faraón, ¿me entiendes?, le había dado cuenta que se habían ido. Dios no los hace seguir, sino los regresa. Y dice que los regresa y los pone delante del mar rojo. Los hubiera podido llevar por otro camino, pero Dios dice que los regresa. Él mismo se encarga que de Israel se ponga enfrente del mar rojo. Y eso es sorprendente porque nosotros sabemos la historia, qué es lo que sucede. Pero de algo que yo me estaba dando cuenta es que, ¿por qué es que Dios hace que ellos se regresen sabiendo que ellos van huyendo? Cualquiera de nosotros que sabemos que vamos huyendo, no nos queremos dar un U-turn, ¿me entiendes? Una vuelta en U
para regresarnos. Nadie de nosotros pensaría hacer eso. Mas sin embargo Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se regrese. Y uno se queda así como: espérate, Dios, tú primero los haces libres, los sacas de esa esclavitud, y ahora en vez de avanzarlos o abrir caminos, le estás diciendo que se regresen. Y pareciera que con Dios a veces es un poco difícil entenderlo. Cuando Dios está planeando las cosas, cuando Él ya tiene un plan, cuando Él ya trazó un mapa para nosotros, a veces es un poco de no entender a Dios, decir: Señor, ¿qué estás haciendo? Pero estos pasajes me enseñan, me tienen momentos muy preciosos, de las cuales vamos a ver algunos de esos momentos. Pero quería empezar hablando de este momento, porque si Israel había sido libre ahora, y ahora estaban sabiendo que detrás de ellos venía un ejército grande, y dicen los versículos al principio que después que Dios endureció el corazón de Faraón, trajeron los mejores guerreros de los egipcios. Así que Faraón venía con todo, con todo. El corazón había reaccionado y dijo: no, yo voy sobre ellos. ¿Cómo que ahora se van a ir así nomás? Mas sin embargo Dios estaba trabajando, estaba provocando ira en Faraón, estaba provocando que Israel se regresara y que se pusiera y acampara enfrente del Mar Rojo. Cosas que parecieran no tener sentido. Y yo meditando durante estos días, yo decía: Señor, ¿qué es eso que tú estás, me entiendes, o estabas provocando, me entiendes, en Israel? Y llegué a la conclusión de leer y una vez más estos versículos, me di cuenta que Dios lo único que estaba haciendo es mostrándole a Israel que hay un tiempo que Él tiene para cada ocasión. Por más difícil que se vea, por más peligroso que se vea, por más desesperante que sea, Dios tiene un tiempo para cada uno de tus temporadas. Y cuando nosotros lo tomamos así, yo dije: wow, entonces quiere decir, Señor, que hay cosas que yo no he llegado a entender y que te he pedido y que he rogado, y hay cosas que no llegan, y no es porque, vuelvo a repetir, no es porque Dios no me quiera ayudar, es que hay un tiempo que Él ya preparó para mi temporada. Ahora, muchos quisiéramos que llegara Dios en nuestro principio de temporada, ¿sí? Ya el teléfono siguió a la hermana, dice. Pero note esto: cuando Dios ha trazado entonces ese tiempo, no hay nadie que lo pueda cambiar, no hay nadie que pueda venir, y aún ni Faraón, porque Faraón creía que él sí lo podía hacer. Note lo que voy a hablar hoy, y me voy a ir adelantando en este mensaje. Y es que yo me imagino que Faraón empezó a pensar: bueno, estos hombres esclavos que he tenido por generaciones, sus padres, los hijos y los hijos de sus hijos, estos pobres esclavos, ¿qué van a oír? Yo tengo dominio sobre ellos, siempre he tenido dominio sobre ellos, 400 años teniendo dominio. Ahora, note esto, yo me imagino que Faraón estaba pensando: ahorita no importa dónde vayan, los voy a alcanzar. Los voy a alcanzar. Primero porque no conocen el desierto. Primero no saben ni a dónde van a correr los ingratos si nunca han salido de aquí. ¿Sí? Faraón creía que tenía y seguía teniendo el poder sobre Israel. A cierto punto, humanamente podríamos decirlo que sí. Pero lo que Faraón no había llegado a entender, a través de las plagas, a través de todo, es que Dios estaba con Israel. Y eso se le estaba olvidando a Faraón. Yo quiero hoy, me tienes, entrar en este mensaje para ver, me tienes, algunos momentos, me tienes, de cómo Dios funciona cuando tiene un tiempo perfecto para ti y para mí. La primera cosa que yo veo en el versículo 24, la primera parte dice: pero antes que amaneciera. Yo me quiero detener en esa palabra, pero antes. Ok, en esa palabra, pero antes. En esa palabra yo me quiero detener y quiero compartir este pensamiento con ustedes. ¿Por qué? Porque creo que ese antes de Dios nos enseña que Dios, ¿me entiendes?, había programado, ¿me entiendes?, ese antes para Israel. Porque dice el 23 que mientras ellos iban, los egipcios habían llegado a mitad
del mar. Ahí lo dice el versículo 23. Dice que ya estaban en medio, a la mitad. Pero el 24 cambia todo, totalmente todo. Parecía que los egipcios ya los tenían casi del pelo, pero el 24 cambia. Y ahí es donde empieza el mensaje, porque cuando parece que el enemigo parece que tiene todo ya y te va a agarrar del pelo, entonces el tiempo de Dios empieza a funcionar a nuestro favor. Note esto: nadie de nosotros, quiero que usted se grabe muy fuerte esto en su corazón y en su mente. Nadie de nosotros, ¿me entiendes?, seremos destruidos por nuestros adversarios, porque Dios siempre tiene un tiempo de rescate, tiene un tiempo de salvación, tiene un tiempo que se levantará a nuestro favor y peleará una y otra vez por nosotros. No hay tiempo que Dios te abandone. No lo hay. No hay tiempo, no hay temporada que Dios te suelte. Te dejará caminar solo a lo mejor, pero nunca, se irá lejos de nosotros. Por eso es muy importante que hay tiempos de Dios para nuestras vidas. Cuando Israel parecía que iba a ser alcanzado por sus enemigos, viene la palabra clave, ¿sí? Y eres, pero antes, ¿sí? Pero poco antes que amaneciera, pero ese antes entonces me lleva, a entender que aunque el ejército, los enemigos habían avanzado, esta es la parte que la palabra nos da el consejo a nosotros de igual manera. Que vemos, cómo es que Dios actúa a favor de Israel. Y yo, meditando en esta palabra, decía: Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado a tener miedo o tener inseguridad o pensar, que nuestro tiempo, nuestra temporada, nuestros momentos que pasamos, nuestras dificultades parece que pueden ser el final de nuestros momentos? Pensamos que Dios ya no está haciendo lo que hacía antes. Pensamos que Dios ya no se ha interesado como se antes. Que a lo mejor antes sentías más su presencia que ahora. A lo mejor, antes recibías más revelación de Dios como antes y no la recibes ahora. Y pensamos y llegamos a creer, que Dios realmente a lo mejor ya no está trabajando con nosotros por X maneras. Pero esta es la clave, de lo que Dios habla en nuestro corazón hoy, de que tenemos que creer, y creemos en esta noche que Dios ya tiene un tiempo para ti y ya tiene un tiempo para mí. Antes que llegue el momento, antes que el enemigo piense que te va a destruir, antes que el enemigo piense que te va a dejar en escasez, antes que piense el enemigo que ya te dices por vencido, ese antes de Dios llegará para nosotros y nos mostrará que el que te llamó cuidará, igual como cuidó a Israel, te cuidará a ti también. Porque Dios tiene ese tiempo, ese antes que llegue la etapa de tu vida. Muchos de ustedes pasaron ese momento de el COVID. Muchos de ustedes dijeron: Señor, si tú me has de llevar, llévame. Yo fui uno de ellos. Esas madrugadas cuando ya no podía, decía: Señor, aquí estoy. Si es el tiempo que me llames a tu presencia, aquí estoy. ¿Sí? Porque yo creía que ya era. Mas sin embargo, Dios dijo: no, todavía no es tu tiempo. Había un tiempo preciso para mí, como para muchos de ustedes, que pensamos que llegaríamos a nuestro final. Recuerda esa etapa que muchos de ustedes conocieron el año pasado, cuando entré a esa ansiedad. Yo le dije al Señor: Señor, yo creo que aquí ya se acabó todo. Sí, porque quería quitarme la vida, ya no aguantaba. Lo único que quería era ya no despertar, como la canción dice: quiero dormir cansado. Empecé Proverbios 200, capítulo 200, versículo. Porque muchos de nosotros hemos llegado a esas etapas donde pensamos que mi economía está en peligro, mi matrimonio está en peligro, mis hijos están en peligro, ¿sí? Y creemos y hemos llegado, y muchos de nosotros hemos estado en esa orilla donde pensamos que nuestro tiempo se está acabando. Yo recuerdo cuando Dios me usaba. ¿Han escuchado a estas personas?
se quedaron en el pasado. Yo recuerdo cuando Dios me usaba. Óigame, Dios todavía tiene un tiempo para ti. Y así como te usó ayer, también desea usarnos hoy. Me tienes de igual manera, o más poderosamente todavía. Porque hay tiempos de Dios para nosotros. Él no te llamó para abandonarte. Él no te llamó para usarte 2, 3 años y al cuarto abandonarte. No, el que te llamó dijo que estaría contigo hasta el final ¿me tienes? De tus días o del mundo. Entonces ese Dios que está actuando a favor de Israel, el que dice antes que amaneciera, antes que el enemigo pensara, antes que los egipcios dijeran ya los tenemos. Porque note esto, los egipcios no estaban a la orilla del mar. La Biblia dice que estaban en medio del mar. Eso quiere decir que ¿qué? Que ya los traían. Les estaban pisando los talones. Ya casi. Ya imagino que alguno de los guerreros, allá va, mira. Si ves ese greñudo, porque cuando nosotros, ¿me tienes? Creemos que, vuelvo a repetir, que parece que esas cosas ya no están funcionando. Debemos de creer que la última palabra al anochecer la tiene Dios. Por eso la palabra hoy, cuando hablamos de vigilar, hablamos que vigilar tiene que ver con ese propósito. Tú vienes a esta vigilia no para desvelarte, no para decir, pastor, a ver si terminamos pronto, que mañana me tengo que levantar temprano. No, mientras tú buscas a Dios, Dios te fortalece, Dios tiene cuidado de ti. Pero cuando nosotros creemos que vigilar tiene propósito, tú no te vienes aquí, vuelvo a repetir, a desvelar. Tú vienes a buscar esa palabra que puede, me tienes, fortalecer ese espíritu. Vienes a buscar su presencia para que esa presencia te llene, para que esa presencia, me tienes, sostenga nuestra vida. Pero la palabra dice un poco antes. Ese antes, entonces, son los momentos que Dios ha trabajado una y otra vez en nosotros. Ese poco antes, que parece, me tienes, que no iba a llegar, llegó. Y yo estoy seguro que hoy más de alguno puede testificar eso. Y yo pensaba, pastor, que como no tenía dinero no iba a poder pagar la renta. Pero ¿saben qué? Dios ya tenía un tiempo para mí. Y Dios me dio para la renta. ¿Sí? Hoy, y yo pensé que ese trabajo me iba a durar toda la vida. Y de repente me dicen que me van a despedir porque ya no hay trabajo para mí. ¿Y qué empezamos a pensar? ¿Y ahora? Porque los latinos somos muy pocos para ahorrar, ¿verdad? ¿Y ahora? Esas etapas que nosotros pensamos que no mantienes nada, me tienes, o todo está descontrolado. Esas son las cosas que Dios viene a decirnos a nosotros en esta noche. Ese mismo Dios, vuelvo a repetir, que sacó a Israel, ha tenido cuidado y seguirá teniendo cuidado con nosotros. Has perdido una y otra, no sé cuántos trabajos has perdido, no sé si te han corrido, te has perdido. Pero cada uno de esos momentos ha sido una experiencia para ti en ver que Dios nunca se ha descuidado de ti. Y eso nos lleva a entender entonces que Dios tiene un tiempo para nosotros. Por eso puse ese reloj de arena, porque no es igual tener un reloj y ver el tiempo que va pasando al ver un reloj de arena. Y usted va viendo el reloj, me tiene la arena caer y dice uno, menos arena, menos arena, menos arena. Porque esas han sido nuestras etapas. Pero note esto, la Biblia sigue diciendo esto. Pero poco antes del amanecer, esto me encanta de Dios. Pero antes de amanecer, esta palabra una vez más, antes de amanecer, estudiando como dije hace un momento, me di cuenta, iglesia, que los judíos, a diferencia de los romanos, es que los judíos practican tercera vigilia. Y la tercera vigilia es de las 9 de la noche a las 3 de la mañana, de la madrugada. Esa es la tercera vigilia que los judíos practican. Cuando yo me di cuenta de que Dios le dice, pero antes de amanecer, ¿sí? Esa palabra, pero antes que amaneciera, antes que pasara las 3 de la mañana, Dios tenía que intervenir, ¿sí? ¿Por qué?
Porque esas son las etapas. Y habla, me tienes la Biblia, y usted lo va a ver en muchos pasajes. Una de estas es cuando Jesús se asoma caminando sobre el mar. Una de las cosas que hablan es que de las 9 a las 3 de la mañana es la etapa o el tiempo donde hay más pesadez de tu sueño, ¿sí? De tu cansancio. Y esa etapa de las 9 a las 3 de la mañana, Dios lo toma como un ejemplo donde parece, me tienes, que todo está, me tienes, tranquilo, pero hay alguien que quiere alborotar, me tienes, tu paz, el control de Dios, me tienes. Y eso lo muestra cuando Jesús está caminando sobre las aguas. Dice que la tormenta empieza a golpear el barco, pero Jesús viene y calma la tormenta. Cuando esa etapa de 9 a 3 de la mañana se torna, me tienes, pareciera de ser tranquila, es donde más, me tienes, los espíritus, los brujos, ¿sí? Los momentos más fuertes de la brujería se mueven. Y es ahí donde nosotros, me tienes, llegamos a entender el por qué Dios dice, antes que amaneciera, Dios tuvo que intervenir y decir, ¿sabes qué? No te puedo abandonar en este tiempo, porque prometí que este tiempo es el que te salvaría. Cuando nosotros hablamos de madrugada, cuando nosotros hablamos de esas etapas, de horas, son esas etapas que tú y yo hemos pasado. Esos momentos de desesperación, esos momentos de oscuridad, esos momentos que no llegamos a entender por qué y para qué. Pero estamos, me tienes, en ese caos, en ese momento, y creemos, me tienes, que nuestra vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué los demás no lo pasan? ¿Por qué a mí sí me puede pasar? Y ese momento de oscuridad, ese momento que parece que todo está descontrolado, es ahí donde Dios dice, estaría aquí antes que amanezca, antes que pase el otro día. Necesito obrar ahora mismo en tu situación. Esta es la vida que Dios muestra sobre Israel, pero también sobre nosotros. No hay madrugada, no hay momento oscuro, no hay momento de desesperación que nuestra vida no pueda confiar en ese Dios, me tienes, que está, me tienes, dispuesto a sorprendernos en esas etapas. Por eso Dios dice, antes que amaneciera, y esto me maravillaba, decía, Señor, gracias, porque entonces quiere decir que así como estás obrando en Israel, estás obrando en nosotros. Tu vida, me tienes, cuando parece que esa oscuridad te invade, cuando parece que esas etapas de nuestra vida llegan, ¿me entiendes? No llegamos a entender por qué es que Dios lo permite. Y muchos llegan a pensar que porque están en pecado, o porque fallaron, o porque esto y el otro. Pero saben, toda temporada, ¿me entiendes?, nuestra vida tiene un aprendizaje de ver lo maravilloso que Dios es para nosotros. Israel no lo estaba entendiendo. Israel no sabía el por qué Dios podía defenderlos de madrugada. ¿Por qué no lo hizo de día? ¿Por qué no lo hizo cuando todo se miraba? Era más fácil correr, era más fácil actuar. Pero como Dios, me tienes, toma ese tiempo para representar como un momento de caos, como un momento de inseguridad, entonces Dios toma ese tiempo y le dice, sobre ese tiempo hay un tiempo mío que tomo control, que tomo, me tienes, autoridad sobre todos esos momentos de nuestra vida. Y Israel cree que, cuando ustedes ven el pasaje al principio, Israel tiene miedo. Israel está pensando que los egipcios los van a agarrar y los van a despedazar, los van a hacer, me tienes, pedazos. Esa era la idea. Aún Israel le dice, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Que no habían muchos sepulcros, me tienes, o muchas tumbas en Egipto, perdón? ¿Para qué nos traes a morir aquí en el desierto? Israel no entendía muchas cosas, ni había entendido que ya eran libres, que ya no estaban bajo esclavitud, pero sus vidas estaban en ese momento de bajo presión. Y cuando nosotros actuamos conforme a esa fe y creyendo en la palabra, que Dios tiene tiempo para nosotros, crea, mi iglesia, por más, y lo digo por experiencia, por más que nosotros deseemos morirnos, hay un tiempo de Dios perfecto. Hay un tiempo maravilloso para nosotros. Y cuando lo pasas y lo dices, wow,
Y yo que me quería morir. Y yo que pensaba que todo esto se iba a acabar. Y yo que pensaba, ¿me entiendes?, que mi matrimonio se iba a ser cortado. Y yo que pensé que me iba a quedar sin dinero en la cuenta. Cuando nosotros pasamos otra vez y Dios actúa en ese amanecer, nos damos cuenta que si Dios lo hizo ahora, eso lo tienes que llevar en tu corazón. Por eso siempre lo digo: si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy también. Así como lo hizo ayer, lo hará hoy. Así como lo hace hoy, lo hará mañana. Porque Dios es experto en tener tiempos para nosotros. Y eso, cuando tú te lo llevas en tu corazón y caminas en el caminar con Cristo, por más oscuro que se vuelva, ¿me entiendes?, tu temporada, vas a entender que así como Dios estuvo ayer allá, también lo estará hoy acá. Y caminas con fe, caminas con seguridad, tu fe se fortalece, creces en esa confianza en Dios. Por eso es necesario que lleguen madrugadas a tu vida, que lleguen esas terceras vigilias a tu vida. Y tú dirás: pastor, entonces tú me estás maldiciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para formarte, para que tu fe crezca, para que puedas confiar una y otra vez en Cristo, vas a tener que experimentar que Dios también tiene tiempos en medio de oscuridades. Que Dios no quiere salvarte solo de día. Dios también llega en estas terceras vigilias para enseñarte que Él está a cargo de ti, que Él no te va a soltar, que Él no te ha abandonado, que Él no se ha olvidado de ti, que a pesar, ¿me entiendes?, que es de noche, Él no descansa. Él no descansa. Él no va a decir: sabes que es de madrugada, así que dejemos que amanezca y luego arreglamos. Dice que antes que amaneciera, Dios intervino. Y la palabra dice que de cuando intervino, trajo confusión a todo el ejército de los egipcios. Ahora, ¿qué es confusión? Confusión tiene que ver aquello de no sé, no puedo pensar. Cuando usted dice: estoy confundido, no sé qué pensar. Y esa confusión que Dios trae al ejército los hace literalmente no avanzar. Me encanta porque la palabra dice en los versículos, en los capítulos anteriores, que Dios iba delante de Israel en una columna, pero cuando Egipto los iba a alcanzar, Él se puso atrás entre Israel y los egipcios. Note esto, cómo va funcionando Dios. Pero esas madrugadas, esas terceras vigilias que la palabra habla, nos enseña entonces que antes que amaneciera, Dios empezó a actuar a favor de Israel. Y una de las cosas que hizo entonces es que la palabra dice: les trajo confusión. Ese de traer confusión, entonces nos muestra a nosotros, iglesia, que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para trastornar toda tiniebla, todo espíritu y toda acechanza del diablo en contra de nosotros. Yo quiero que usted se ponga en la posición de Israel. Nosotros somos esos hombres, esas mujeres que vivíamos esclavos en pecados, pero después Dios nos liberó. Hoy estamos aquí, pero hay un enemigo que está atrás de nosotros todo el tiempo, 24/7. El enemigo, el diablo, lo que está queriendo buscar de ti no es tu cartera, tu cuenta de banco. Siempre lo he dicho, él anda buscando tu alma. Y entonces, como anda buscando tu alma y la quiere arrebatar y llevársela al infierno, hay alguien que te llamó y te sacó, dice, de las tinieblas a su luz admirable, y ahora Él mismo ha prometido ser, ¿me entiendes?, tu Dios, tu Salvador. Por eso cuando usted dice: Él es mi Salvador, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, usted dice: y lo acepto como mi único Salvador. No es como solamente como salvación de vida eterna, sino ese Salvador que constantemente está cuidando de ti. Cuando tú caminas, cuando yo camino bajo esa certeza, entonces no tenemos, me tiene la situación de estar pensando: ¿y será que el enemigo esto? ¿Y será que el otro esto? Sino que vas creyendo que Dios tiene el tiempo perfecto para cuidarte. Muchos de nosotros quizás tendríamos que haber caído en una enfermedad, quizás tendríamos que haber caído en otros momentos, mas sin embargo Dios dijo: no,
El tiempo que yo tengo preparado para ti o para ella o para él es otra clase de tiempo, donde Dios cuida de nosotros. ¿Usted cree que una maldición del diablo no podría destruirnos a nosotros? Claro que sí, claro que sí. No hay que menospreciar una realidad, y es que el enemigo en su mover tiene poder. Es algo que nosotros como cristianos lo ignoramos. Pero la palabra bien me enseña que dice que el que está en Cristo ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros caminamos en esas convicciones, entonces vamos caminando que siempre habrá una temporada, un tiempo perfecto de Dios para trabajar con nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios quería, note esto, voy a empezar otra vez del principio, ¿por qué Dios quería regresar a Israel al mar? ¿Por qué no abrir un camino por otro y llevarlo más rápido? ¿Por qué regresarlo? Porque una de las cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros es que no dependamos de nuestras habilidades, que no dependamos de nuestra fuerza, de nuestra capacidad para correr, para avanzar, sino que dependamos de los tiempos de Dios en nuestras vidas. A veces Dios te va a detener porque el tiempo de allá no es tuyo, todavía no estás preparado. Hay cosas que Dios no va a querer que tú avances más, porque hay momentos aquí que tienes que aprender a esos tiempos de Dios. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando no tenemos esos tiempos de Dios? ¿Que no es cierto que hacemos lo que queremos? ¿No es verdad que pensamos y actuamos como queremos? ¿No es verdad que a veces hacemos las cosas y caminamos pensando que es Dios, pero al final soy yo? ¿No es verdad que nos ha pasado? Más sin embargo, esas etapas de nuestra vida, cuando llegamos a entender que Dios tiene tiempo, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros. Él se vuelve esa cobertura de nuestra vida. Pero cuando nos salimos, cuando caminamos, imagínense por un momento que Israel hubiera dicho a Moisés: no, nosotros no nos regresamos, ni locos. Oye, venimos huyendo, y tú dices que Dios dice que nos devolvamos hacia atrás para irnos al mar Rojo. Muchos de nosotros hubiéramos pensado, no sé qué usted hubiera pensado, pero yo voy corriendo, yo voy huyendo, yo voy escapando. Mas sin embargo Dios dice: no, regrésate. Esas cosas que a veces no funcionamos en Dios nos hace salirnos de ese propósito, de esa salvación que Dios tiene para nosotros. Por eso no experimentamos las etapas de Dios en el cuidado de nuestra vida, porque hacemos, deshacemos y empezamos a hacer, y Dios por más que quisiera no puede darte esa cobertura, ese cuidado, porque no quisiste regresarte. Ahora muchos dirán, como dije al principio: ¿por qué delante de un mar tan inmenso? ¿Por qué de unas aguas donde ni modo que íbamos a empezar a nadar todos? Israel no sabía que Dios iba a abrir el mar. Ellos no lo sabían, ni Moisés tampoco. Mas sin embargo los hace acampar en la orilla y están esperando, y en lo que ellos esperan, los enemigos vienen detrás. Note lo que está pasando aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que Dios tiene ese tiempo para ti, deja que lo haga. No es verdad que de repente usted va a ver en la iglesia: no, Dios me llamó a hacer esto, y se levantan antes de tiempo, y Dios dice: yo no te he llamado, todavía ni siquiera te he dicho. No hemos visto esas personas. O que de repente viene alguien y dice: pastor, fíjese que Dios me habló y me dijo que me moviera a tal ciudad porque allá Dios me va a usar. Y uno dice: ¿será? ¿Será que es Dios hablándote que te vayas a tal ciudad? Porque no llegamos a entender los tiempos de Dios. Por eso yo siempre he dicho: cada vez que tú vayas, ahora estás aquí, y espero que le hayas orado al Señor, y tú dices: Señor, ¿será que esta casa, ese es el tiempo donde yo tengo que estar acá? Porque yo soy realista en esa parte. Pero si tú estás dudando, yo lo único que sí te puedo instar y apoyar es que dobles rodillas y le ores a Dios, y este es el lugar.
¿O usted viene porque le cae bien el pastor? No, no creo. Porque si aquí el lugar no es para ti, con todo respeto lo voy a decir, estamos perdiendo el tiempo. Porque no es uno siente, iglesia, cuando Dios está trabajando en sus tiempos. Ahora usted dice, pastor, ¿por qué dice esto? Porque yo he estado ahí. Porque yo también he pensado eso. Porque también hice cosas fuera de tiempo. Porque también hablé, actué, me fui o deshice antes de tiempo. Como muchos de ustedes, aunque me vean así, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo entonces? Si ustedes hacen, lo que yo les estoy diciendo, lo único que estoy provocando en ustedes es dejarles entender que hay un tiempo de salvación para ustedes. Hay un tiempo de cuidado para ustedes. Hay un tiempo de protección, de provisión para ustedes. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando nosotros no entendemos los tiempos de Dios, nosotros decimos, Señor, ya me desesperé. ¿Ya? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y cómo va a pasar? Y queremos, como forzar un momento dado a Dios para que Dios lo haga. Pero cuando tú sabes que Dios tiene todo el control, todo el poder, que sobre Él está toda autoridad, en Él está la autoridad, tú dices, si Dios me mandó a regresarme y ponerme delante del mar, Él sabe por qué lo está haciendo. ¿No? Pero ya si el Señor te regresa y tú empiezas, pero ¿por qué aquí, Señor? Pero mira, y allá vienen atrás, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Entonces hay un problema en nosotros. No hemos llegado a entender que ese tiempo de Dios lo está manejando Él. Lo está manejando Él. Y tú descansas en eso. Cuando sabes que es Dios, tú descansas. Porque ¿acaso Israel podía defenderse de Egipto? No. Mas sin embargo, el que los había sido llamado a ser libres, sí lo podía hacer. El mismo Dios que hoy en esta noche, quien te hizo libre, quien nos has amado de verdad, tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Una y otra vez podríamos entrar a muchos temas. ¿Acaso cuando no tenías nada en casa, Dios no te proveyó? ¿Acaso cuando, como yo decía el otro domingo o viernes, acaso cuando tenías 5 cereales y te quedó uno, Dios te abandonó? No, porque había un tiempo de aprendizaje. En cada tiempo que Dios tiene para nosotros debe de haber un aprendizaje. Porque si tú solo aprendes que Dios no está contigo, pero no ves a un Dios defensor, pero no aprendes de un Dios que te cuida, que es protección para ti, entonces no valoras a ese Dios en tu vida. Pero si solo ves a un Dios que te cuida, que te cuida, que te cuida, nunca vas a valorar realmente a ese Dios que ha tenido realmente cuidado de ti, que ha sido esa provisión, ¿me entiendes? Cuando nadie lo ha hecho. Cuando tú valoras todas esas cosas de Dios y las pones en tu corazón, entonces vas valorando esa presencia de Dios en tu caminar. Por eso yo estoy bien seguro, iglesia, que si Dios lo hizo ayer conmigo, lo puede volver a hacer hoy conmigo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Que Dios no te quiere bendecir. ¿Quién dice que no? Que Dios quiere, me tienes cambiar tu pensar. ¿Quién dice que no? Que Dios te quiere volver, me tienes a usar. ¿Quién dice que no? Que Dios quiere poner una unción nueva sobre ti. ¿Quién dice que no? Que quiere poner un cántico nuevo en tu corazón. ¿Quién dice que no? Si Dios es el que te llamó, es el que ha tenido cuidado de ti. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos en ese tiempo de Dios. Por eso cada vez que nosotros, y esta enseñanza es parte de nuestra vida, es asegúrate bien que cada cosa que Dios te diga puedas, ¿me entiendes?, detenerte, obedecer, para que Dios pueda mostrarse como ese Dios que es para nuestra vida. Porque de otra manera no lo vamos a lograr. No vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver destrucciones en nuestra vida.
Vamos a ver más cosas peores de las que podían haber pasado. ¿Por qué? Porque no hemos tratado de entender que esos tiempos es para nosotros. ¿Sí? Por esos momentos así. Este tiempo que hoy vivimos, Dios ya lo tenía marcado para ti. Aunque medio mundo podría decir que no era, ¿me entiendes?, para ti. No, Dios lo había apartado para ti. Aunque medio mundo puede estar en contra de que Dios te pueda bendecir, no, Dios ya tenía escrito que esto era para ti. Por eso tienes que gozarte en esto. Tú no tienes que decir, no, pero es que yo no sé, yo no tendría que estar aquí. No, tienes que estar aquí porque Él fue el que tomó el tiempo y lo escogió para ti. Por eso tienes que disfrutar este evangelio con Dios. El problema es que caminamos con llenos de culpas nuestra vida. Y mire, es como este canasto. Bueno, a lo mejor no lo vas a traer literal, pero hay gente que trae un canasto lleno de cosas, culpabilidades, de muchas cosas. No, es que yo. Iglesia, ese canasto no te pertenece. Lo has llenado porque has querido. Pero Dios, el que te llamó, no está viendo tu culpabilidad, tus errores. No está viendo, ¿me tienes?, lo que estás haciendo o no estás haciendo. Lo que Él está queriendo hacer es que entendamos que hay tiempo para nosotros y no tenemos que echar a perder el tiempo de Dios trayendo un canasto porque Dios no se encarga de esto. Él te perdonó, ¿me tienes? Y una de las cosas que tenemos que entender es eso. Israel tenía ese problema. Israel podía disfrutar de un buen maná, ¿me entiendes?, de un buen pan que se formaba en el suelo. Podía disfrutar de codornices, ¿me entiendes?, disfrutar de carne. Podía disfrutar de una fuente de agua que el mismo Dios la hizo para ellos. Mas sin embargo, aún pensaba, ¿me entiendes?, allá habían lentejas, ¿me entiendes?, ¿sí? Porque caminaban pensando siempre en lo de ayer. El tiempo de Dios, iglesia, no son para los de ayer. El tiempo de Dios, ¿me entiendes?, para el de hoy y para el de mañana. Dios no trabaja en reversa. Dios no agarra y se va de reversa para ver qué encuentra de nosotros. No, Dios no es de los que da reversa. Dios solamente tiene primera y segunda y tercera hasta quinta, ¿me tienes?, hacia adelante. Y tampoco Dios tiene neutro. No, Dios sabe trabajar en nuestros tiempos, en nuestra vida. Pero pastor, ¿por qué entonces esta palabra tendría que ser para nosotros? Porque precisamente nosotros como creyentes siempre hemos caminado con una inercia o con una costumbre de que Dios me tiene que defender sea como sea, de que Dios me tiene que ayudar como sea. Por eso soy su hijo. Pero hoy vas a salir entendiendo esto y aprendiendo conmigo, y es que Dios se va a glorificar en el tiempo de Él sobre tu vida. Y en el tiempo de Dios vas a tener que obedecer. En el tiempo de Dios vas a tener que quedarte quieto. En el tiempo de Dios no vas a tener que actuar antes de tiempo, ¿me entiendes? Porque entonces no vamos a poder conocer a ese Dios de verdad. Porque hay creyentes que no conocen a Cristo de verdad, porque siempre están un paso adelante de Dios. Y si no están un paso adelante de Dios, están dos atrás. Y entonces no llegamos a conocer a Dios realmente. Hoy es escasez, se oye en escasez cuando hay gente que dice: yo siento que es tiempo de Dios que yo haga esto. O yo he orado al Señor y siento que Dios me está llevando a un tiempo donde tengo que aprender. Hoy no se oye esto. Hoy hay creyentes que no buscan tiempos de Dios. Y cuando digo tiempos de Dios, son esos momentos que no van a cambiar, que tienes que entrar a la voluntad de Dios, porque queremos hacerlo nosotros. Queremos encargarnos nosotros. Y solo póngase a imaginar por un momento que Israel entonces hubiera dicho: ¿saben qué? Peleemos con los egipcios o hagamos nuestra parte. Esos hombres no hubieran vivido para contarlo.
Mas sin embargo, como aprendieron a través de un líder que era Moisés, y sabía Moisés que era el tiempo de Dios, más adelante, por allá por el 26, versículo 26, habla la palabra entonces y dice que cuando todo Egipto estaba en medio del mar, Dios le dice a Moisés: extiende tu mano, ¿sí?, con la vara, para poder que el mar se cerrara otra vez. Ahora usted lo va a terminar leyendo y me encanta porque dice que Israel empezó a ver a los muertos, a los egipcios en la orilla del mar. El agua los había sacado. Solo imagínese ese momento. Solo imaginen la gloria, el poder de Dios sobre nosotros, sabiendo que si nos quedamos en el tiempo de Dios, Dios nos dará victorias muy importantes para aprender. Pero ¿no es verdad que el cristiano a veces tiene más derrotas que victorias? ¿Por qué? Porque hoy aprendemos que nos salimos de tiempo. Y esa parte todo la hemos pasado. Por eso, hermano Miguel, usted que ha empezado este evangelio con su familia, aprendamos a vivir en ese tiempo. Preguntarle a Dios: ¿cuál es el tiempo que quieres para mí, Dios? Yo quiero aprender a conocer ese Dios que Israel conoció, para que nosotros podamos caminar. Imagínense usted, Israel después entendió, dijo: ahora entendemos por qué Dios nos puso en frente del mar, porque nosotros por sí solos no nos hubiéramos podido defender. Pero como él vio el mar, dijo: lo abriré y así mismo lo voy a cerrar, porque así, de esta manera, Dios le dio la victoria a Israel. Note qué hermoso esto. ¿Por qué el mar? ¿Por qué me traes aquí, Dios? ¿Por qué me traes en frente de algo que yo no sé qué va a pasar? ¿Me voy a ahogar aquí o me van a matar? Pero si te quedas quieto, pero si entiendes que Dios lo está haciendo, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el mar se abrió, y Dios y la escritura nos dice entonces que se abrió. Pero cuando los enemigos estaban ahí en medio, se cerró. Ahora los israelitas, yo imagino que dijeron: ahora ya entendimos por qué estábamos enfrente del mar. Ahora, porque era la manera que Dios nos iba a dar la victoria sin necesidad que nosotros hiciéramos nada. Mira hasta dónde nos lleva el tiempo en las etapas de Dios. No tienes que hacer nada. ¿Para qué vas a agarrar tu onda? ¿Para qué vas a sacar tu pistola, así, la espada? Los BB guns, ¿verdad? ¿Para qué? Si solamente con entrar en el tiempo de Dios, Dios se encarga de darte la victoria. Mire cómo es Dios de maravilloso. ¿Se da cuenta cómo es el evangelio de tan fácil? Pero nosotros hacemos un relajo cuando Dios es tan simple. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos quedamos con esta palabra en esta noche? Y es que si no estás practicando quedarte quieto en los tiempos de Dios, apréndelo, practícalo. Pregúntale a Dios si estás trabajando en el tiempo de Él o le estás tratando de ayudar en el tiempo de Él. Porque si le estás ayudando, lo estás echando a perder. Pero si estás quedándote tranquilo, le estás dejando a Él que haga cosas sorprendentes en tu vida. Todos aprendemos así. Si usted me preguntara cuántas veces me salí de tiempo de Dios, no sé, a lo mejor unas 6 veces. ¿Sí? Y si estoy aquí es porque ya no pude correr más, pero yo no quería entrar en el tiempo de Dios. Por eso, no importa dónde vayas, qué hagas, qué no hagas. Es más, si te sales del tiempo de Dios, Dios es tan bueno que te vuelve a poner en el tiempo de Él. Por amor me tienes a ti, a mí. Él nos vuelve a poner en el tiempo. ¿No nos ha tocado ese momento? Que uno dice: a lo mejor Dios ya no va a hacer, porque yo en algún momento pensé eso. Yo a lo mejor Dios conmigo ya no va a contar. ¿Sí? Mas sin embargo Dios dijo: todavía hay un tiempo que he apartado, me tienes para ti.
Por eso es importante, iglesia, hoy que en esta noche que estás acá, esa tercera vigilia que Israel experimentó, que antes que amaneciera Dios intervino. Dios lo va a hacer y lo seguirá haciendo con nosotros. Solo entremos en su voluntad, solo entremos en su tiempo. Caminemos tranquilos, no te desesperes. Si Dios no lo hace hoy, lo hará mañana. ¿Sí? Yo he llegado a ese punto. A veces mi esposa de pensar que yo no le pongo interés, por ejemplo, a esos papeles de migración. Pero yo he aprendido esto en el caminar. Yo hubiera podido tener papeles hace 20 años, hace 15 años. Pero tampoco corro, tampoco me desespero. ¿Sí? Pero sí entiendo que hay un tiempo de Dios para nosotros. Porque la vida en el evangelio te va aprendiendo. Los golpes, los errores que cometo o que he cometido me han enseñado a entender que los tiempos de Dios son perfectos. Y los disfrutamos más que haciendo nuestra propia voluntad. ¿Sí? Por eso el evangelio, vuelvo a repetir, es tan fácil, es tan simple, pero nosotros los creyentes lo hacemos muy pesado. Si el evangelio a ti se te hace pesado, es porque algo estás haciendo equivocado. Si el evangelio se te está haciendo una carga, es porque algo estás practicando fuera de tiempo. Porque el evangelio no es pesado, el evangelio no es sufrido, el evangelio no es carga, el evangelio es libertad, el evangelio es gozo. ¿Sí? Ese es el evangelio. Pero si usted ve a cristianos que están así, con joroba, ya casi, ¿me entiende? Porque están cargando cosas que el evangelio no los mandó a cargar. El evangelio es libre. El evangelio es parte, tienes que aprender de ese Dios que nos llamó. Pero hay cristianos que dicen, hombre, yo no sé si estaba bien mejor allá afuera que aquí en la iglesia. Porque caminan, ¿me tienes? Con una manera de... Y uno dice, wow. Por eso creemos y debemos de creer, iglesia, que este evangelio es un evangelio que tenemos que disfrutar. No te presiones, no te cargues, disfrútalo. Si tienes que predicar a Cristo, predícalo con gozo. Si tienes que escuchar a Dios, siéntate a escucharlo. Y si tienes que hablar, habla en el tiempo de Dios. Si tienes que actuar, actúa en el tiempo de Dios. Pero todo en el tiempo que Dios tiene para nosotros. Él va a saber levantar bandera por nosotros. Él va a saber hablar por nosotros. Y ahí lo dice. Cuando usted lee el capítulo Éxodo y se va al 14, versículo 14, ahí Dios lo dice tan claro. Y yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Es lo que dice Éxodo 14, 14. Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán relax, tranquilos. Mire cómo esa promesa de Dios, todo por mantenernos en el tiempo de Dios. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Queremos orar en esta noche. Estoy seguro que alguien en este lugar tenía que escuchar este consejo, este recordatorio de Dios. Porque a lo mejor alguien puede estar pensando o estar por salirse del tiempo de Dios. Y Dios te está dejando saber hoy: hay tiempos de Dios para ti. Y si no has aprendido a caminar en los tiempos de Dios, esta es la hora que le tienes que preguntar a Dios: Señor, muéstrame, enséñame cómo caminar en tus tiempos. Quiero aprender cuando tú dices que me quede quieto. Quiero aprender cuando tú me dices que avance. Quiero aprender de esos tiempos. Y si te equivocares, vuélvelo a intentar. Y si por alguna manera te has equivocado una y otra vez, Dios te está esperándote para que lo vuelvas a intentar. Y lo digo como experiencia. Alguien que estés hablando hoy aquí enfrente. Ahí donde estás, yo quiero pedirte que cierres tus ojos.